que va a hacer que meditemos el día de hoy, mis hermanos, porque ciertamente el Señor envía la palabra para conforme a la necesidad de su pueblo, mis hermanos. Amén. Entonces, si usted tiene Mateo 7, San Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23 vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Está bendecida la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice como prefacio: nunca os conocí. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios de la gloria, Señor, honramos tu nombre, glorificamos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, hable, Señor, conforme a la necesidad de su pueblo, Señor, a través de su palabra. Señor, sea usted rompiendo toda atadura, toda presión, toda ligadura, Señor, de opresión, todo adormecimiento espiritual, Señor, por el poder de su palabra se quebranta en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todos nuestros sentidos estén, Padre, apercibidos, Señor. Que su palabra, Señor, ya es viva y eficaz y más constante que toda espada de doble filo, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser, Padre, conforme a su voluntad, Dios de la gloria, Señor. Dice su palabra, Padre, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Señor. Y en aquella voluntad queremos permanecer, Padre. Afirme nuestros corazones, Señor, a su palabra. Afirme nuestros corazones, Señor, a su caminar. Porque dice su palabra: si retrocediera no agradaría mi alma, Señor. Pero nosotros somos los que avanzamos cada día, Señor, perseverando, Señor, caminando en aquel camino, Señor, que usted ha trazado, Señor, para que sigamos, Señor, para que avancemos en su palabra, Dios de la gloria. Fortalézcanos, Señor, porque ciertamente, Padre, ha sido difícil el camino, Señor, pero creemos, Señor, y nuestra confianza está, Padre, que usted está con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. A usted sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza, al que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre. Gloria a Dios. Alabamos a Cristo, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La palabra que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, hablaba a las multitudes, hablaba a los discípulos, hablaba al pueblo, hermanos. Y una dura realidad, hermanos, que estamos viviendo actualmente, hermanos. Una triste realidad, hermanos, en la cual habla la palabra del Señor que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por causa de aquello, hermanos, y vemos que las señales antes del fin, hermanos, todo lo que está aconteciendo en la actualidad, todo lo que hay, hermanos, y vivimos diariamente, mis hermanos. Pero aquí en su palabra, Señor Jesucristo hablaba, gloria a Dios, acá, y decía que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, hermanos, estamos aquí el pueblo de Dios, todos conocemos del Señor. Todos tenemos ya un conocimiento pleno de lo bueno, de lo malo. Todos ya sabemos su palabra, mis hermanos. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar apercibidos, hermanos, de los tiempos. Tenemos que verdaderamente esforzarnos
por agradarle al Señor, porque dice su palabra, hermanos, que sin paz y sin santidad nadie le podrá ver, hermanos. Nadie le podrá ver, hermanos, aún en unos capítulos anteriores, hermanos, la madre y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo y Jesucristo estaba en el templo, hermanos, llenándose cada día de la palabra, conociendo más del Señor, hermanos, y su madre y sus hermanos estaban fuera del templo y los discípulos le dicen, Jesús le dice, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y el Señor Jesucristo, hermanos, extiende sus manos y hace una pregunta y dice, ¿quién es mi hermano, mi madre? Y extendiendo sus manos dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ellos son mi madre y mis hermanos, hermanos. Y entonces, ¿a qué quiero llegar, mis hermanos, mis amados hermanos? Que debemos esforzarnos cada día por hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es su voluntad, mi hermano? ¿Cuál es su voluntad? Usted se preguntará o se ha preguntado. La voluntad del Señor es que cumplamos su palabra, que le adoremos a Él, que obedezcamos sus mandamientos. Y a todos hemos escuchado sus mandamientos, su palabra. Bendita sea la gloria de Dios. Que los guardemos sin mancha, hermanos, aquí, porque estamos en esta tierra, hermanos, y nuestra carne se quiere levantar, nuestra carne no quiere orar, nuestra carne no quiere buscar al Señor, nuestra carne no quiere leer su palabra, nuestra carne no quiere buscarlo al Señor, hermanos. Bendito sea la gloria del Señor. Tenemos una lucha diaria, continua, con nosotros mismos, hermanos. Gloria a Dios. Porque aún dice su palabra que sabiendo hacer lo bueno, nos inclinamos a hacer lo malo. No hacemos lo bueno, hermanos, sino que lo malo, lo que no le agrada al Señor, eso hacemos, mis hermanos. Y contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Consolador, al Espíritu Santo de Dios que mora en usted y en mí, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, es algo preocupante, hermanos, que usted y yo debemos de meditar, debemos de pedirle al Señor que ponga el querer como el hacer en nuestros corazones, que cada día nosotros nos esforcemos, no importa la situación, la circunstancia, qué le está aconteciendo a usted, hermano, qué prueba esté pasando usted. Tal vez mi pastor Jorge Arriaga decía que tal vez estamos en el desierto, yo no lo sé, hermano. Cada uno de nosotros sabemos y conocemos cuál es nuestra condición delante del Señor y cómo estamos delante del Señor, hermanos. Pero allí, en la situación que usted se encuentre, en el estado que usted esté, clame al Señor, pida la ayuda al Señor, hermanos. Allégase a Él, hermanos, el Señor misericordioso, hermanos, pero también fuego consumidor, mis hermanos, que no tendrá por inocente al culpable, mis hermanos. Y aún nos dice su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, hermanos. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando para lo espiritual? ¿Estamos sembrando tal vez para la carne? Segaremos corrupción, hermanos. Si estamos sembrando para lo espiritual, vida eterna y salvación, mis hermanos. Meditemos, hermanos. Aquí el Señor Jesucristo les decía, no todo el que me dice Señor, Señor. Muchas personas hay allá afuera que dicen, yo creo en el Señor, hermanos, pero hacen lo malo. Dice su palabra que aún los demonios creen y tiemblan delante del Señor. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos creer y obedecerle al Señor. Debemos obedecerle al Señor, mis hermanos. No es difícil. El Señor nos ayuda. El Señor está allí extendiendo su mano de amor, de misericordia para levantarnos, para decir que sí podemos, porque ciertamente no estamos solos. Ciertamente el Señor envió al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros, hermanos,
y nos ayuda a hacer lo bueno, a permanecer en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque dice su palabra, permanecer en mí y yo en vosotros. Si estamos haciendo la voluntad del Señor, vamos a permanecer en Él, nos vamos a esforzar cada día por agradar al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque dice su palabra que la luz del mundo vino y nosotros también somos esos luminares. Y esa luz tiene que resplandecer, hermanos. Esa luz tiene que cada día avivarse, hermanos. Dice en el libro de Timoteo, hermanos, en el primera de Timoteo, que habla del obrero aprobado, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, mas usa la palabra de verdad, hermanos. Entonces, ¿a qué quiero ir, mis hermanos? Que esta palabra nos da la paz, esta palabra nos ha hecho libres, mis hermanos, y que cada día nosotros nos debemos esforzar por agradarle al Señor, por agradarle a Él, hermanos. Estamos en una fechas, hermanos, que todo el mundo se inclina a las tradiciones que hemos venido siguiendo generación en generación. Mis padres, mis abuelos lo hicieron, yo también lo hago. Hemos venido siguiendo una tradición de generación en generación, mis hermanos, en la cual cuando usted y yo conocimos a Cristo, todo aquello fue sepultado en la cruz del Calvario, hermano, fue sepultado allá atrás. Gloria a Dios. Y ya somos estas nuevas criaturas en Cristo Jesús, mis hermanos. Gloria a Dios. El día lunes compartía la iglesia, hermanos. El día lunes compartía la iglesia que estuve en el hospital haciendo de donación de sangre, hermanos. Y el doctor católico me decía, he escuchado por más de 50 años que dicen que prepárate, que Cristo viene, y hasta ahora no viene, ¿qué pasa? Me decía este doctor. Yo le decía, sin contender ni nada, hermanos, porque la palabra no es para contender, le decía a este varón, no tenga por tardanza la venida del Señor. Tal vez el Señor quiere que usted lo conozca a Él, quiere el Señor tal vez salvar su vida, porque no es la voluntad del Señor que tantas almas se vayan sin Cristo, hermano. Al Señor le duele que tanta maldad que se ha elevado, tanto mal, tanto sicariato. Gloria a Dios. Pero el Señor quiere, aún tiene compasión y misericordia por aquellas almas que están allá afuera sin conocer del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque así mismo en algún día nosotros estuvimos sin fe y sin esperanza. Nos rescató de lo vil, de lo menospreciado del mundo para avergonzar al sabio y al entendido. A su nombre. Pero la palabra nos demanda mucho, hermanos, una responsabilidad muy grande, en la cual muchos en aquel día, dice su palabra, que me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les declararé, dice la palabra del Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. El Señor quiere una iglesia santa y sin arruga, hermanos. El Señor quiere que cada día nos esforcemos por agradarle a Él, por vivir como siervos de Dios, mis hermanos. Y aun cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y mucho pueblo le seguía, les decía, hermanos, ustedes no me siguen por las palabras que yo les doy, por las palabras que yo les estoy dando. Ustedes me han seguido porque habían comido la comida y se habían saciado. Gloria a Dios, haciéndoles entender Jesucristo, el Señor, que Él les daba, que Él era el pan de vida, que si seguían sus palabras, lo seguían a Él, no iban a tener hambre ni sed jamás. Pero mucho pueblo no entiende, mi hermano, mucho pueblo, gloria a Dios, no entiende la voluntad del Señor. Se han envanecido en sus razones, en su entendimiento, en su intelecto, y no se han allegado al Señor, mis hermanos.
cuando el Señor Jesucristo estaba con todos los discípulos y aún con más de los discípulos, les decían aquellos discípulos al Señor Jesucristo: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá oír? Y el Señor, hermanos, no se complicó, no se enojó, hermanos, sino que les dijo: ¿quieren ir acaso ustedes también? Vayan. Y Pedro le respondió: hermano sabio, temeroso del Señor, aquí iremos, tú tienes palabras de vida eterna. Es que, hermano, déjeme decirle que fuera del Señor no hay vida, hermano, que apartados del Señor nada podemos hacer. Solamente en el Señor hay plenitud de gozo, solamente en el Señor hay vida eterna, solamente en el Señor hay salvación, mis hermanos. A su nombre. Y apartados del Señor nada podemos hacer, mis hermanos. Hermanos, como testimonio les comento, había un profeta que estaba dentro del ministerio en la cual nosotros estamos en la obra, gloria a Dios. Este profeta, hermanos, el Señor le dio una nueva oportunidad para que restaure, para que se vuelva al Señor. Estuvo un tiempo, se fue a otra casa de oración que queda en la sierra, hermanos, en Ambato, y por algún tiempo estuvo allí restaurándose, levantándose del Señor, el Señor, como siempre, hermanos, dando una nueva oportunidad a sus hijos, a sus siervos, a sus escogidos, hermanos, y estaba haciendo la obra en este varón, mi hermano. ¿Qué pasa, hermanos? Que este varón sale de allá de Ambato, sale murmurando, hermanos, del pastor, de otros siervos, y se va y se regresa a la libertad, hermanos, aun cuando él había salido de allí porque estaba amenazado de muerte, hermanos. Le decían aquellas personas que solamente si es que él se vuelve verdaderamente al Señor, no lo van a tocar. Pero él, ¿qué pasa, hermanos? Volvió a sus andanzas, retrocedió, hermanos, volvió a involucrarse con el mundo, hermanos, y hace una semana y media, hermanos, murió por sicariato, siendo un profeta, teniendo el don, teniendo el talento, teniendo mucho del Señor. Hermanos, ¿cómo acabó su vida, mi hermano? Por no darle la gloria al Señor, por no volverse al Señor de corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque, hermanos, ¿a qué quiero llegar? Muchas veces creemos estar bien delante del Señor, hermano, pero solamente el Señor conoce cómo estamos delante de Él. Tal vez usted, con su apariencia, o yo, hermanos, con mi apariencia puedo dar a notar algo, pero solamente el Señor conoce nuestro corazón, hermanos. Amén. Entonces, tal vez en este varón su corazón estaba apartado fuera del Señor, hermanos. ¿Y qué aconteció? El enemigo tomó allí lugar y se llevó esa alma, hermanos. Gloria a Dios, porque si el hombre no se arrepiente, no se convierte a Cristo, hermanos, no le espera nada bueno. Gloria a Dios, le espera un lugar de tormento, le espera un lugar apartado por la eternidad de la presencia del Señor, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Alábale a Cristo vive. Hermanos, decía aquí la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino del Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado su palabra, hermanos. El Señor cada día teniendo misericordia de nosotros, no queriendo, hermanos, que nos perdamos. Estábamos orando, alabando esa alabanza que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fin son caminos de muerte, hermanos. Gloria a Dios, pero nosotros ya sabemos el camino, hermanos. Nosotros ya entendemos, gloria a Dios, y esta palabra poderosa está en nuestra mente y en nuestro corazón. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos,
El Señor tiene mucha misericordia, hermanos, de nosotros. El Señor, lento para la ira, grande misericordia, queriendo que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él de corazón. Gloria a Dios, demanda mucho de nosotros, hermanos. Un compromiso, una obediencia, un esfuerzo. Gloria a Dios, como le decía, hermanos, Moisés a Josué, el sucesor, hermanos, que iba a sacar al pueblo de Egipto para llevar a la tierra prometida. Le decía Moisés a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, hermanos. Y así mismo el Señor nos va guiando por aquel camino que el Señor ha trazado para nosotros, hermanos. Muchas veces, hermanos, nosotros ya sabemos la voluntad del Señor, pero nos cuesta, hermanos, nos llenamos conociendo, hermanos, su palabra poderosa, nos llenamos de pensamientos negativos, hermanos, y no hacemos la voluntad del Señor. Gloria a Dios, contristamos al Espíritu Santo muchas veces con nuestros actos, sabiendo que la palabra del Señor nos habla de los frutos del Espíritu Santo de Dios, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe. Nos falta amor, hermanos. Nos cuesta dar amor a nuestros hijos, a nuestra esposa, al prójimo. Gloria a Dios. Nos cuesta ser pacientes, nos llenamos de ira, nos da ira, todo nos molesta, nada nos gusta, no queremos que nos digan nada, no queremos ser corregidos. Gloria a Dios. Cuando esta palabra, hermanos, nos confronta muchas veces, a todos, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, tal vez a usted en su trabajo, tal vez a usted en su hogar, con su esposa, con sus hijos, en cualquier lugar donde usted se encuentre, esta palabra le va a pedir y le pide frutos cada día, hermano. Como habla la palabra del Señor, que el Señor viene a ver frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así que el Señor, hermanos, va a venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, por una iglesia que cada día se esfuerza por agradar al Señor, que aunque con fallas, con defectos, hermanos, pero perseverando, mi hermano, perseverando, porque los tiempos son malos. Quiero que leamos un momento en San Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria del Señor. San Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, hermanos. Las señales que algunas ya se han cumplido, hermanos, algunas se están viendo, gloria a Dios,
mucho pueblo, hermanos de Dios aún, muchas personas, hermanos, cuando pasó esto del COVID, hermanos, muchos se fueron sin Cristo, muchos también se fueron con Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Y todo esto es principio de dolores, mi hermano. Pero nos queda su palabra, hermanos, aquellas promesas que el Señor, hermanos, da a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos, que aquel que persevere hasta el fin, este será salvo, hermanos. Fuera de Cristo no hay nada, hermanos. Apartados del Señor, nada podemos hacer. Apartados del Señor aún no podemos dar amor, hermanos. El amor, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. El amor, hermanos, que es necesario en nuestros corazones, porque dice su palabra que si no tenemos amor, de nada vale todo lo que vayamos a hacer, hermanos. Así que el amor de Dios debe estar en su corazón. Así que el amor de Dios debe estar en todos nuestros corazones, hermanos. ¿Para qué? Para amarlo primeramente al Señor, porque es un mandamiento y lo dice su palabra. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y así mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si usted, hermano, hermana, no se ama ni a sí mismo, no puede amar a su prójimo, no puede amar a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Así que examinémonos, hermanos, pidámosle la ayuda al Señor, pidámosle que el Señor haga la obra en nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque su venida está cerca, hermanos. Y dice la palabra del Señor. Yo quiero que leamos en Primera de Pedro, gloria a Dios, Segunda de Pedro, perdón, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice: el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, llenando al despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? La venida del Señor está cerca, hermanos. Y así como en la antigüedad, hermanos, el pueblo de Sodoma y de Gomorra estaban deleites, estaba en fornicaciones, en adulterio, hermanos, y el pueblo no se arrepintió, hermanos, aun cuando había un hombre justo allí, Abraham, intercediendo por aquel pueblo, hermanos, pero no había ese arrepentimiento, hermanos, sino que estaban deleitándose en las vanidades, en las cosas que ofrece este mundo, hermanos, y trae destrucción. Por aquello, hermanos, ese pueblo de Sodoma y de Gomorra fue destruido por fuego, hermanos. Y aún cuando vino el diluvio, hermanos, y cuando Noé también, hermanos, anunciando, y lo tenían por loco, se le burlaban, hermanos,
y no entendían, hermanos, hasta cuando él y su familia fueron salvos y toda aquella multitud, hermanos, aquel pueblo, aquellas ciudades perecieron porque no se arrepintieron, hermanos, porque no reconocieron al Señor, porque no le dieron la gloria al Señor, hermanos. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, hermanos, un llamado de atención para nosotros que como siervos, como hijos de Dios, tengamos la frente en alto y cuando el Señor nos llame, gloria a Dios, a su presencia, hermanos, nos diga: ven aquí, bendito de Jehová, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos, que nos esforcemos cada día por agradarle a Él, por vivir como siervos de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Esfuerces, hermanos, el Señor nos da la victoria en Cristo Jesús. Aún el testimonio de los apóstoles que por causa de Cristo, hermanos, padecieron persecución, fueron encarcelados, hermanos, pero ellos tenían claro, hermanos, a quién seguían, a quién servían, mis hermanos. Gloria a Dios. Y el Señor no avergüenza a sus hijos, mis hermanos. El Señor no nos avergüenza. El Señor nos da la victoria en Cristo Jesús si usted permanece en Él. Alabe la gloria de Dios. A su nombre. Mis hermanos, el apóstol Pablo, después de haber sido perseguidor de la iglesia, gloria a Dios, meditábamos el otro día